Bien, este segundo vídeo aborda en la fase 2 de la relación entre intensidad de ejercicio y frecuencia cardíaca, pues ya habíamos visto la fase 1. Bien, la pregunta que se formula es: ¿cambia la pendiente de la recta entre un sujeto entrenado, en este caso un ciclista, y una persona sedentaria? Bien, pues veamos a ver qué es lo que podemos contestar o responder. Como siempre, pues para revisar, digamos, dónde se puede encontrar información por las mismas presentaciones, salvo que son las diapositivas 6, las diapositivas 7 y 9 y, por supuesto, el vídeo que está aquí, que es lo que refleja en realidad en la presentación. Bien, a diferencia de la anterior, que era a lo mejor una función matemática más compleja, en esta la función matemática es muy sencilla, porque es una ecuación lineal, pues una función lineal. Entonces, bueno, lo primero que se ve en esta imagen de la izquierda es que este sujeto que está entrenado tiene una respuesta a intensidades submáximas más bajas que este sujeto que está previo al entrenamiento o desentrenado, ¿no? Entonces, a cualquier intensidad submáxima, la frecuencia cardíaca a lo largo plazo es menor. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que, claro, introduces la fase 3 y entonces solo con la fase 2, pues realmente, como veremos cuando analicemos la fase 3, pues realmente son paralelas, ¿no? Pues con una, digamos, una ecuación que digamos, el término, la pendiente es, en este caso, 13,8 y en este caso, pues 16,5, es decir, que son pendientes muy parecidas. Porque aquí lo que se hace es excluir la fase 3, que como veremos, pues entorpece el análisis de alguna manera. Bien, entonces matemáticamente la conclusión de esto es falsa porque el sedentario tiene peor condición física, lo cual hace que su corazón alcance la frecuencia cardíaca mucho antes de que el sujeto, digamos que ciclista, ¿no? Entonces los últimos puntos de la gráfica pues se vuelven horizontales. Entonces, como se vuelven horizontales en la fase 3, pues esta gráfica realmente es una gráfica falsa. Bien, como he dicho, la función matemática es muy sencilla y entonces como es muy sencilla, pues no hace falta nada más que recordar que la función matemática de una ecuación lineal es igual, en este caso la frecuencia cardíaca es igual a m, que es la pendiente, por x, que es la intensidad, y b, que es el término independiente cuando x vale cero, es decir, que entonces quiere decir cuando el sujeto está en reposo. Entonces, las pendientes son prácticamente iguales, 14,18 para el entrenado y 13,90 para el sedentario. La regulación es lineal del corazón porque es universal. El sistema nervioso vegetativo pues, responde igual independientemente de las personas. Y claro, mayor margen del entrenador por la adaptación en relación a la regulación. Claro, este sujeto parte de aquí y otro parte de aquí. Por tanto, si consideramos que los dos alcanzan su frecuencia cardíaca máxima, pues el rango es mayor. Bien. Bien, ¿cuál es la explicación de por qué la frecuencia cardíaca es menor a intensidades submáximas? Bien, porque se produce, eso ya lo vimos en alguna otra presentación, se produce un estrés mecánico que provoca distensión y un aumento de la presión, digamos, la presión, o más bien de la tensión. Entonces, los miocitos cardíacos liberan una serie de moléculas que hacen que las células crezcan y que se produzca la adaptación cardíaca, que consiste, la buena adaptación cardíaca, en dilatación e hipertrofia, las dos a la vez. Entonces, claro, todo esto es procesado por los centros de información y ejecución, de tal manera que como, como consecuencia de esto el corazón bombea más sangre, como se ve aquí, bombea más sangre, el volumen sistólico es mayor, pues entonces la actividad parasimpática es mayor y disminuye la frecuencia cardíaca. Esa es la explicación de por qué la frecuencia cardíaca, pero no solo en reposo, sino a intensidades submáximas. Bien, la persona entrenada.
pues se puede hacer una prueba de control submáxima. Entonces, que de tal manera que aumenta la pendiente a la misma intensidad. Esto sería el sujeto, es decir, ¿qué podemos hacer con esto? De punto de vista práctico, por lo primero, podemos monitorizar si el sujeto está fatigado. Si el sujeto está fatigado, de tal manera que la ecuación, la fase 2 estaría representada en condiciones normales por este, y si el sujeto está fatigado, por ejemplo, y tiene un estado de deshidratación, pues a cada intensidad es decir, se parece más a la del sedentario, ¿no? Entonces se puede inferir que disminuye el volumen sistólico, una posible deshidratación, y entonces lo que hay que hacer es reducir la carga hasta que este sujeto se recupere. Bien, otra posible aplicación práctica, pues es la mejora de la eficiencia mecánica. Claro, el corazón se adapta crónicamente a la resistencia y genera hipertrofia que llaman excéntrica, lo cual entonces hace que se desplace la recta, que haya un menor coste energético del corazón y por generando, sin embargo, la misma potencia mecánica absoluta, como se muestra aquí, ¿no? Este sería el pico de forma, como dice, años de entreno, y aquí, pues el pico de el inicio de la temporada. A su inicio de temporada, pues la frecuencia cardíaca también disminuiría y sería una forma de mejorar la eficiencia mecánica, porque a la misma intensidad el sujeto late más despacio en su corazón que cuando el sujeto está al inicio de la temporada. Luego es una manera de medir la adaptación crónica al entrenamiento. Bien, la prescripción en personas sedentarias o enfermas. Primero hay que hacer una estimación de la frecuencia cardíaca con los datos de los primeros escalones de una prueba de esfuerzo. Es decir, se hace la estimación y entonces pues se llega a que esta es la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la intensidad a la que puede ser de riesgo y, por lo tanto, el descenso de la ordenada y el aplanamiento de la pendiente. Eso sería pues una forma, digamos, de aplicarlo a la población de alguna manera sedentaria, ¿no? Bien. Y finalmente tendremos una aplicación práctica pues para las personas que que sufren una adaptación crónica. A veces es un biomarcador de adaptación crónica. No cambia la pendiente relativa, porque aquí esto es porcentaje del VO2, bien, pero para el mismo esfuerzo relativo, pero parte desde una frecuencia cardíaca de base mucho menor, por tanto, descenso de la ordenada en el origen. Es decir, que todas estas cuestiones son útiles, como hemos reflejado resumidamente en estas tres diapositivas, para la mejora de la eficiencia mecánica, bueno, en primer lugar, perdón, para monitorizar la posible fatiga de un sujeto a través de la frecuencia cardíaca, para mejora de la eficiencia mecánica, para la prescripción segura del ejercicio mediante extrapolación de los datos y finalmente, pues para ver un poco cómo es un biomarcador de adaptación crónica, es decir, como consecuencia de, por ejemplo, del envejecimiento. Bien, con esto hemos terminado lo que sería la fase 2.